El secreto detrás de las sociedades secretas. Obviamente, el secreto detrás de las sociedades secretas es un secreto que las personas no quieren divulgar. Este tema en particular es tan serio que me voy a arriesgar a decir nada o muy poco. Más bien, voy a dejar que la historia y las citas hablen por sí mismas. Así que quizás se vuelva aburrido de ver cita tras cita tras cita, pero el hecho del asunto es que no soy yo que lo dice, son hechos históricos puestos ante ustedes y luego ustedes deciden por sí mismos si el cuadro tiene sentido o si no tiene sentido. Apocalipsis 17:4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hay solo una iglesia en todo el mundo que usa una mujer con una copa, y esa es la iglesia romana. Aquí está la città del Vaticano, la ciudad del Vaticano, y mostrando una mujer agarrando una copa que se llama Fides, y sale en todos sus documentos, Fides. Ahora, ¿qué significa eso, Fides? Bueno, vayamos a una fuente masónica, una muy buena fuente masónica, escrita por Albert G. Mackey, un manual de la logia, a Manual of the Lodge. Albert J. Mackey era un francmasón de 33 grados y será más claro mientras avancemos en la conferencia de lo que eso significa. Y él dice, la mano derecha a lo largo de todos los siglos ha sido considerada como un símbolo de fidelidad y nuestros antiguos hermanos adoraron la deidad bajo el nombre de Fides o fidelidad, la cual era a veces representada por dos manos derechas juntas y a veces por dos figuras humanas agarrándose una a otra de sus manos derechas. Numa fue el primero que erigió el altar a Fides y bajo ese altar el nombre de la diosa de los juramentos y de la honestidad era adorada. Entonces, eso significa honestidad y fidelidad, pero también es una imagen de una deidad femenina. Ahora, Apocalipsis 17:5 llama a esta institución la madre de las rameras. Y Apocalipsis 18:7 nos dice, y ella dice, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Entonces, quizás ella perdió algunos hijos durante el tiempo de la Reforma, pero ella los va a conseguir de vuelta. Isaías 47:8, yo soy y fuera de mí no hay otra, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Ella va a controlar el mundo en un sentido espiritual. Eso es lo que dice este poder. Ahora, es interesante que el Vaticano recientemente, el 5 de septiembre 2000, ha publicado esta encíclica, Dominus Iesus, donde dice, otras iglesias no son nuestras hermanas, insiste el Vaticano. Siempre debe ser claro que la única, santa, católica y apostólica Iglesia Universal no es la hermana, sino la madre de todas las iglesias.
El cardenal Ratzinger dijo esto, él es la cabeza de la Inquisición. Ya no se llaman ellos mismos la Inquisición, ellos se llaman la Congregación de Doctrina y Fe. Pero es la misma cosa, hasta es en el mismo edificio que se encuentran. Ahora, ella no es la hermana, sino la madre de todas las iglesias. Eso significa que todas las otras iglesias están sujetas a ella, ¿correcto? Eso es lo que ella dice. Ahora, en Apocalipsis 13, 1 a 2, hablando del mismo poder, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Ahora, eso es una declaración muy impresionante. ¿El dragón le dio poder? En otras palabras, ¿este poder viene de otra fuente? Ahora, ¿no predica acaso el catolicismo cristiandad? Sí lo hace. ¿No predica a Jesucristo como el Salvador del mundo? Sí lo hace. Pero también predica la meditación por medio de otros mecanismos y por medio de la iglesia. Ahora, es interesante que en las sociedades secretas hay siempre dos doctrinas. Una por los iniciados y la otra para los goyim, los que no son iniciados. Y los caballeros templarios tenían dos doctrinas. Una era interior, la doctrina esotérica en ocultismo, y la otra era exotérica, para los de afuera. Y la exterior era el catolicismo. Entonces, a las multitudes, ellas recibieron una religión que los miembros tornaron en su cabeza. Entre los miembros ocultos, Lucifero era el verdadero Hijo de Dios. Jesús es un segundo hijo que fue vencido por el primero, quien había sido expulsado. Entonces, Lucífero es la lumbrera verdadera, el victorioso en la batalla. Y será él que será adorado en los tiempos finales. Esa es doctrina oculta. Esa siempre ha sido la doctrina de los Kabbalah, la doctrina cabalista, y siempre ha sido la doctrina del gnosticismo. Pero, por supuesto, no es lo que la Biblia enseña. Pero el catolicismo tampoco enseña lo que la Biblia enseña. Apocalipsis 17, 12, 14, hasta 14, habla acerca de los 10 cuernos que has visto con 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes en una hora, junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ahora vamos a tratar con el capítulo entero de Apocalipsis 17 en una etapa más adelante. Pero los reyes del mundo, aquí representados por estos 10, darán su poder al sistema, así como en los tiempos medievales, y ejecutarán las doctrinas en el mundo entero. Muy interesante. Esta será esta bestia desde el abismo, que sale del abismo. Ahora, Gary H. Carr, en su obra En Camino a una Ocupación Global, lo puso de esta manera. Las antiguas religiones de misterio que vienen de Babilonia están aquí, y ellas eran, por supuesto, panteístas, lo cual significa que Dios está en la naturaleza, Dios está en todo, el cual en efecto nos hace dioses a nosotros también. Esto fue inculcado en el cabalismo, que fue tomado en la era cristiana en lo que se llamó gnosticismo. Y los caballeros templarios eran el núcleo interior secreto que tenía el conocimiento antiguo de los místicos. Eso fue llevado más allá por medio del rosicrucianismo, los rosacruces, la masonería y los Illuminati, los cuales, de acuerdo con Gary K., controlan el marxismo, las sociedades secretas americanas y europeas, las sociedades políticas y los bancos internacionales, el Concilio Mundial de las Iglesias. Ahora, eso es muy extraño. ¿Está el Concilio Mundial de las Iglesias controlado por la masonería? Vamos a tener que mirar eso en detalle. Y por supuesto tenemos el entero movimiento de la nueva era, las sociedades teosóficas y todas estas cosas controladas por este mecanismo para hacer sin efecto la doctrina de la salvación en Cristo solamente. Esa será la batalla final. Y para que esto se logre, esta mujer se ha ocultado a sí misma con una vestimenta de cristiandad, y las personas reciben la doctrina Goyim para los externos sin saber lo que el núcleo interior de esa doctrina es. Impresionante. Bueno, si miramos en
Primera de Crónicas 16:26, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Esto nos dice que la idolatría es algo que viene de la tierra. Nimrod es el dios del cielo, Tamuz el Mesías pagano y Semiramis la reina del cielo. Todos estos encuentran su origen en Babilonia. Y si va por todas las religiones que fueron propagadas en Líbano, Fenicia, Babilonia, Asiria, Grecia, Roma, Egipto, India, China, México y Escandinavia, tenemos solo esta misma ilustración bajo nombres diferentes: Baal, Tumuz, Ashtoret, El, Baco, Astarte, Bel, Temus, Rea, Ishtar, Ninus, Hércules, Beltis, etcétera, etcétera. Y en Egipto Ra, Osiris, Oris, Isis, Hathor, y en India Vishnu, Krishna, Isi o Devaki y muchos más. Ahora, romanismo, la Iglesia romana ha tomado esta Trinidad y la ha hecho Padre, Madre e Hijo, lo cual significa que ellos deben elevar la mujer al punto de la deidad, y veremos cómo hicieron eso y cómo están haciendo eso con la aprobación del Papa. Entonces, la verdadera Trinidad y la Trinidad católica romana son dos cosas diferentes. Para el Goyim, sí, claro, representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero para el círculo interior es Padre, Madre e Hijo, lo cual no es nada más que Baal, Tamuz y Ashtoret, si quiere retroceder a esos tiempos. Júpiter es el dios que es adorado bajo Petros, la roca, y Ubi Petri, donde hay Pedro, ahí hay la iglesia. Aquí hay otra roca que toma el sitio de la verdadera roca. La cristiandad y las sociedades secretas, podríamos resumirlo de la manera siguiente: la vieja religión babilónica dio a nacer al cabalismo por medio de los esenes y otros. El gnosticismo vino a existir, y el gnosticismo fue fundado por Simón Mago. Esta información viene de la fuente siguiente: l'histoire de la magie, la historia de la magia, por Eliphas Levi. Y esa es una alta fuente masónica. Así que el gnosticismo fue fundado por Simón Magos. Luego, este gnosticismo, con su doctrina secreta, fue eventualmente, a lo largo del tiempo, por medio de muchas organizaciones intermediadas, llevada a los caballeros templarios. Y los caballeros templarios eran un grupo de una orden católica romana, si desea, que fueron puestos sobre el lugar del templo para protegerlo, y ellos tenían un fuerte lazo con las sociedades musulmanas, incluyendo a los ismaelitas, karmatitas, fatimitas, a los drusos y a los asesinos. Y esos son muy, muy interesantes, y estaremos tratando con ellos cuando hablemos acerca de la conexión islámica. Lo que las sociedades secretas enseñan en secreto. Los templarios tenían dos doctrinas: una para los Goyim, es decir, para los que no eran miembros, y otra para los iniciados, los miembros. Las dos doctrinas al opuesto total la una de la otra. Así que las sociedades secretas del Islam hacen exactamente la misma cosa. Pero ese es un tema para otra conferencia. Ahora, los templarios tenían su información secreta para los iniciados, inculcada en los rosicrucianos y los jesuitas. Los jesuitas nuevamente formaron y crearon la masonería, y la masonería fue creada como el brazo protestante de la Iglesia Católica Romana. Ellos no lo sabían, ellos fueron seducidos, engañados si desea, en hacer el trabajo que Roma quería que ellos hicieran, para que Roma quedase detrás de las escenas, mientras la masonería trabajaría por ellos en el frente. Así que ya no eran ellos que actuaban, eran los otros, eran los protestantes que estaban actuando y no Roma. Muy ingenioso, realmente, muy, muy ingenioso. Así que echémosle un vistazo a estos caballeros templarios. Aquí están algunas de las representaciones. Este es el de Maloy, el líder en el tiempo, el fundador en el tiempo de la disolución de los caballeros templarios. Esta es su vestimenta y ese es uno de sus símbolos, y es un símbolo usado por muchas iglesias hoy en día. ¿Sabía eso? Muchas iglesias carismáticas usan ese símbolo. Es fascinante. Y los testigos de Jehová usan ese símbolo también. Volveremos a eso en otra conferencia.
Ahora, echémosle un vistazo a lo que el señor Webster en Sociedades Secretas y Movimientos Subversivos tiene que decir acerca de los templarios. No lo vamos a leer todo, pero si está mirando este programa en video y lee inglés, puede parar la cinta para leer toda la cita. En el año 1118, 19 años después de que la primera cruzada terminó con la derrota de los musulmanes, la captura de Antioquia y Jerusalén, esos grupos fueron fundados y fueron finalmente establecidos como los templarios. Y ellos representaron con una casa cerca del lugar del Templo de Salomón, por lo tanto, el nombre, Caballeros Templarios. Ellos estaban representados ahí. Y se convirtieron en una orden muy famosa y muy poderosa que controlaba todas las finanzas, el mundo financiero. Ellos eran la élite bancaria financiera del mundo, si desea. Y luego, en el año 1128, la orden fue aprobada por el Concilio de Troya y por el Papa. Y se convirtió en una orden católica romana en la Iglesia. Ahora, algunos años más tarde, en el 13 de octubre de 1307, ese orden fue oficialmente terminado por el rey de Francia, porque lo que estaban haciendo había sido descubierto. Así se dijo. Y el rey de Francia, Felipe le Bel, arrestó a los templarios, y la fecha fue el viernes 13 de octubre 1307. Y desde ese día, el viernes 13, es un día de mala suerte para el mundo entero. Y las cargas contra ellos eran: la ceremonia de iniciación en su orden era acompañada por insultos a la cruz, la negación de Cristo y obscenidades flagrantes. Obscenidades flagrantes. Había toda clase de cosas que nos recuerdan a Sodoma que ocurrían allí. La adoración a un ídolo, que se decía ser la imagen del verdadero Dios, y ese era Baphomet, este símbolo de aquí, y la deidad androgénita masculina y femenina, la omisión de las palabras de la consagración a la misa, el derecho que las cabezas de este orden se tomaban para dar absolución y autorización a hechos depravados antinaturales. Entonces, ellos tenían que maldecir a la cruz, pisotear a Jesús, jurar alianza a Baphomet y probar esto con una depravación antinatural. Ese era un crimen muy serio en aquellos días. Entonces el líder fue sentenciado a muerte, pero la orden no desapareció. Pero el Papa fue muy reacio en admitir que las cosas estaban así. Los rituales masónicos incluyen referencias a los caballeros templarios. Por ejemplo, aquí en Secret Societies and Subversive Movements, en Sociedades Secretas y Movimientos Subversivos, dice: algunos caballeros se propusieron rescatar el lugar santo de Palestina de los sarracenos y formaron una asociación bajo el nombre de francmasones libres, indicando que su deseo principal era de reconstruir el Templo de Salomón. Y se escucha mucho acerca de la reconstrucción del Templo de Salomón hoy en día, y la historia de Israel y de todas esas cosas interesantes. Ahora, entremos un poco en la historia. Los estoy llevando a este hermoso palacio. ¿Dónde crees que es esto? ¿Dónde creen que es esto? Es en Jerusalén. Y es la Notre Dame Vaticana. Y es donde el Papa tiene su representación en Jerusalén. Es un palacio para un rey. Ahí está la bandera vaticana afuera. Y hay todo un camino donde tenemos algunos interesantes artefactos papales. Ahora, en Jerusalén fui a buscar el lugar de los caballeros. Aquí está el palacio de los caballeros, los Latin Patriarchati, donde ellos originariamente tenían un lugar, y los caballeros del papado ahora controlan esta área. Este es el símbolo que ellos usan. Es el escudo de los caballeros, el cual es usado por muchas religiones hoy en día también. La iglesia de Reima utiliza este símbolo, por ejemplo. Estos son los guerreros eternos. Ese es el símbolo que ellos usan. Allí ellos que besan el anillo del patriarca. Se les da el título, así como a los caballeros se los nombraba. Y ellos nombran a banqueros muy destacados y a individuos de la misma manera destacados. Dentro de esta iglesia tenemos, por supuesto, la estatua de Júpiter, como Pedro. Noten que el pie está bien besado. No quise besar el pie, así que solo me paré allí. Es una iglesia muy importante porque ambos, el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, visitaron a esta iglesia, lo cual es, por supuesto, altamente simbólico. Aquí están las plaquetas del patriarca latino.
el Palacio de los Caballeros, y si entra hay este interesante altar, y mientras mira al altar verá ciertas figuras por aquí. Esta es muy interesante, déjenme acercarme un poco más, y ¿qué ve? Ve un águila de doble cabeza, que es también el símbolo que usan en masonería. Entonces, ahí está, en el altar de los caballeros. ¿Y qué hay ahí en este lado? Dos espadas agarradas como un compás. Fascinante. Entonces, hay muchas figuras masónicas aquí. La cola de plumas y el águila, muy parecido a lo que tenemos, por ejemplo, en la parte de atrás del dólar, y a todos aquellos otros interesantes círculos con el triángulo y el sol alrededor de él. Y los herederos de los detalles templarios son los jesuitas. Ahora, los jesuitas, por supuesto, son los que detrás de las escenas controlan muchas cosas. Ellos fueron fundados el 15 de agosto del 1534, fueron fundados por Ignacio Loyola y fueron aprobados por el Papa el 27 de septiembre del 1540. Ellos entonces fueron creados, como decir, para regirse y posicionarse en contra de la Reforma. Ellos fueron concebidos para destruir a la Reforma. Loyola quería que la orden fuera un abogado por la unidad católica y, por supuesto, la sumisión al vicario de Cristo, el Papa, era absolutamente esencial. Aquí tenemos la institución de la organización de Loyola por el Papa en este día en particular. Y hay algunas semejanzas interesantes que encontramos aquí. Aquí, por ejemplo, hay una semejanza considerable entre los grados masonas y los jesuitas. Los jesuitas pisan de cierta manera y muestran la rodilla porque Ignacio Loyola se presentó de esta manera en Roma y pidió por la aprobación de la orden. Ahora, todo lo que les digo tiene una cita adjunta. Y si alguien se enoja por cualquier cosa que diga, entonces telefone a las personas que lo dijeron y enójese con ellos, ¿ok? Porque yo no lo dije, lo dicen ellos. Entonces, esto es lo que hacían y esto es lo que la masonería hace. Entonces, allí tiene la conexión. Entonces, ¿quién existió primero? ¿Los francmasones o los jesuitas? Los jesuitas existieron primero, por supuesto. Ellos debían obedecer como un cadáver, perinde ad cadáver. Las constituciones repite 500 veces que uno debe ver a Cristo en la persona del general y hasta si Dios te dio un perro, debes obedecerlo como si él fuera Jesucristo mismo. La estatua de Loyola en un retiro jesuita, Loyola en visión. La Sociedad de Jesús constituida en la capilla de Notre Dame, Montmartre, en 1534. Ahora esta es la capilla del Sagrado Corazón en París. Muchas incrustaciones ocultistas aquí. Y este es el famoso juramento jesuita que cada jesuita hace cuando se convierte en jesuita. Eso nos dirá algo acerca del carácter de los jesuitas. Allí dice yo y luego llena con su nombre en la presencia de Dios y todos los santos y todas estas cosas. Juro que su santidad el Papa es el vicerregente de Cristo y es la verdadera y única cabeza de la Iglesia Católica o Iglesia Universal, etcétera, etcétera. También dice aquí que este poder le fue dado por el Salvador, Jesucristo, y él tiene el poder para deponer herejes, que son reyes, príncipes, estados, mancomunidades y gobiernos. Todos estos siendo ilegales sin su sagrada confirmación y pueden ser con confianza destruidos. Entonces, un jesuita jura que si un gobierno no es sujeto a Roma, puede ser ¿qué? Destruido. Mas yo declaro que ayudaré y asistiré y aconsejaré todos o algunos de los agentes de su santidad en cualquier lugar donde yo esté y haré lo máximo posible para extirpar al hereje protestante o a las doctrinas liberales. Las doctrinas liberales son doctrinas donde uno decide lo que cree, uno toma la libertad de hacer su propia decisión en vez de dejar que el Papa lo haga por ti. Y eso será destruido y todos los poderes que así ostentan. Y no importa dónde me envíes en el mundo, yo voy a obedecer. Y prometo no tener ninguna opinión propia, obedeceré como un
cadáver. Haré guerra secretamente o abiertamente contra todos los herejes, protestantes y liberales, como me ha ordenado hacer, de extirpar y exterminarlos de la faz de toda la tierra, y no condenaré ni sexo, edad o condición, y que ahorcaré, consumiré, quemaré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames heréticos, desgarraré los estómagos y matrices de sus mujeres y aplastaré las cabezas de sus niños contra la pared, para aniquilar para siempre su raza damnada. Esa sí es una promesa cristiana, ¿no está de acuerdo? Una promesa muy cristiana. ¿Lo hicieron? Bueno, con los valdenses. Ellos aplastaron las cabezas de los niños contra las rocas para hacer que los padres retractaran. En el Imperio Otomano, es una historia muy interesante. En Serbia y en todos esos países del bloque del este que ellos ocuparon, ellos tomaban a los niños y los arrojaban en el aire y los atrapaban con el final de sus bayonetas. Personas muy agradables. Ahora, quizás ustedes digan, esos eran los musulmanes, que no eran los jesuitas, pero bueno, eso es para debatir. Hablaremos de eso en otro momento. Y el juramento dice que si no lo pueden hacer abiertamente, lo harán secretamente. Eso es lo que un jesuita jura. Esta es una famosa universidad pontifical gregoriana aquí en Roma, la universidad católica más prestigiosa en el mundo. Los jesuitas en todos sus enclaves tienen sus figuras en cuevas. Ahora, en el paganismo todas las deidades también salen en las cuevas y ellos tienen las letras IHS, que quiere decir Isis, Horus y Set, que son la Trinidad egipcia. Ellos, por supuesto, dicen que significa Jesus hominum salvator, Jesús es el salvador de los hombres, del hombre, pero no es así. Eso significa IHS, Iris, Horus y Set. Y el símbolo de esta deidad es el triángulo que todo lo ve. Ellos también usan el pilar, la estela, si desea. Ellos tienen el símbolo con el triángulo y el ojo en el círculo interior, el cual es también un símbolo usado en el nuevo movimiento de la nueva era. Vimos que Gary K. Dice que la masonería controla el movimiento de la nueva era y los jesuitas controlan a la masonería, o la crearon. Esta es la Universidad de los Jesuitas en Praga, y encima de ellas tienen a Atlas y no a Jesucristo. Y si usted va a un enclave jesuita más moderno, como está en Alemania, yo lo visité. A veces soy un poco descarado, ahí estoy. Y tomé una foto y adentro ellos tienen esta foto de Cristo, supuestamente. Pero este no es Cristo, este es Atlas agarrando el mundo encima de sus hombros disfrazado. Ellos tienen esos símbolos en contra de la pared aquí. Este símbolo es el símbolo de Hermes, el dios Hermes. Si saca la cruz, entonces tenemos el símbolo de Isis, de la diosa. Y esto es lo mejor del paganismo. Esos símbolos por aquí... nada, esto es cuando se construyó iglesia jesuita, etcétera, etcétera. Ahí el simbolismo de María, la M es la M masónica, el triángulo, y Ría representa a Ría, la diosa. Aquí hay una iglesia en Alemania, una catedral, y adentro verá este círculo con una cruz y espadas cruzadas. Todos los símbolos son también usados en la masonería. Ahora, si regresa a la Asiria antigua, esa era una cruz muy prominente, era la cruz maltesa, y viene del paganismo antiguo. Tiene los símbolos de las estrellas, por aquí, 2 estrellas, una encima de la otra, o 2 cruces, una encima de la otra. Ellos tienen el compás y tienen la luna con un disco en ella, o una estrella en ella, el cual es el símbolo que se utiliza en el Islam, por ejemplo. Y tienen el calendario solar y la triple corona. Todos estos símbolos son usados por el papado. Cruces al revés representan victoria sobre Cristo, martillos y compases y hoces. Esos son símbolos que se encuentran frecuentemente en el mundo. Allí está Jesús de pie encima de la calavera cruzada por huesos, que es un símbolo de Júpiter, el dios Júpiter, que es un símbolo, que es Lucífero. Cruces al revés otra vez. Esa es una catedral muy importante en Europa, en Alemania, donde todos los líderes políticos se juntan, y si va allí va a encontrar a Janos, el dios de doble cabeza, y luego verá supuestamente la estatua de David. Pero por supuesto que no es David, es el dios Pan, porque él tiene una flauta de pan o zampoña en su mano, y David no tocaba la flauta de pan o la zampoña. Entonces fui a ver si encontraba el lado oscuro del dios Pan, porque hay un lado luminoso y un lado oscuro, y lo encontré ahí está él. Es el que tiene las garras, en la misma catedral. Así que ellos ocultan su simbolismo oculto. Si entra en el pasillo encontrará esto por aquí. Ese es el dios Anubis y no tiene nada que ver con el cristianismo, y
allí ellos lo tienen también. Además, tenemos al ave fénix levantándose por las cenizas, más el símbolo de Júpiter y todo el conjunto de otros símbolos. Aquí en la capilla de al lado tenemos todos los signos zodiacales sirviendo a las varias deidades como a Marte y a Acuarios, etc. Y la perilla de la puerta es un yin yang. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Ellos usan el símbolo del compás y Júpiter y el símbolo de la PX por aquí, que encontrará virtualmente en cada denominación cristiana sobre la faz de la tierra. El ave fénix levantándose de las cenizas, el pavo real, todos símbolos de Lucífero. Aquí tenemos la PX con un círculo y con un punto en él, y uno se pregunta, ¿pero acaso no es eso un símbolo del cristianismo? No, ese es un símbolo de Horus, el dios Horus. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Estos utilizaban conos de pino. Preguntemos a Albert Mackey, un framasón de 33 grados, que nos diga qué significa este símbolo. El punto dentro del círculo es un símbolo muy importante e interesante en la masonería. El símbolo, sin duda, es hermoso, pero una alusión un poco abstrusa a la vieja adoración del sol. Y nos introduce por la primera vez a la modificación de aquella entre los antiguos como la adoración al falo, así que es un símbolo relativamente obsceno. Se trata del órgano masculino. Así que esta es una explicación directamente de su fuente original. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué significa el PX? Vayamos a la mejor fuente masónica del mundo, Morales y Dogma, página 292. Y en caso de que no me crean, lo he fotocopiado para que lo pueda ver ahí. Allí puede ver el símbolo, puede ver esto. Este es el bastón o la vara de Osiris. Esto es directamente de la fuente original. No puede conseguir mejor fuente que esta. Este es el francmasón de grado más elevado que fundó el rito escocés, 33 grados. Bueno, él no lo fundó, pero él presidiaba sobre ellos. En una medalla de Constantius hay esta inscripción, In hoc signo victoreris, y luego algunas cosas, otras cosas interesantes. Entonces, este es la vara de Osiris, y luego él habla del símbolo del Tau místico, o de las cruces y las estrellas de David, y luego él usa esta también. Un símbolo interesante. Y él dice que las vestimentas de los sacerdotes de Horus eran cubiertas con estas cruces. Esta es la cruz maltesa. ¿Se acuerda cuando se la mostré en el rey asirio? Ahora, ¿quién usa eso en su vestimenta? Bueno, veamos. Oh, ahí está. ¿Quién la está usando? El Papa la está usando. Entonces, ¿qué es él? Él debe de ser el sacerdote de Horus. Entonces, para el mundo de afuera, parecerá como el cristianismo, pero para el círculo interior es ocultismo. En el piso de la Catedral de Londres, en Londres tenemos el trísquele, el cual es el triple yin-yang. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, preguntémosle a las fuentes mismas. La versión celta del yin-yang, eso es lo que es el trísquele. El mar, la buena suerte, el calderón, una diosa celta, la diosa de sabiduría y hechicería. ¿Quién fue entronada en la Revolución Francesa? La diosa de la razón, hechicería, razón. Todas estas cosas de la misma deidad. En el piso de la misma catedral encontrará el Tau místico, que representa el Tau. Preguntemos a otro framasón, se llama Ward, y él dice, este es el símbolo masculino o del lado creativo de la deidad. En el lenguaje por señas de los misterios está escrito. Entonces, nuevamente, tiene una connotación sexual. ¿Qué está haciendo en el piso de una catedral? Entonces, los jesuitas son los heredes de una religión oculta, de la religión oculta, y ellos controlan el mundo por medio de sus agencias. Se quedan en un segundo plano, crean suborganizaciones, y todos piensan que ellos no son activos. Preguntémosles a ellos mismos lo que creen. Aquí está la historia de los generales de la Sociedad de Jesús. Esos son todos los generales, empezando con Ignacio Loyola. Están todos listados aquí, no tenemos que leerlos todos. La lista sigue hasta al que gobierna ahora. Su nombre es Peter Hans Kolvenbach, un hermoso nombre alemán. Es interesante que los alemanes son muy prominentes en este asunto. Peter Hans Kolvenbach es la cabeza de los jesuitas. El cardenal Ratzinger, otro alemán, es la cabeza de la Inquisición. Ellos parecen tener bastante control. Como se ve, allí está el Peter Hans Kolvenbach. Probablemente está viendo a uno de los hombres más poderosos de la Tierra hoy, sino el más poderoso posiblemente. Él es el Papa Negro. Aquí tenemos esta cueva de Loyola. Aquí tenemos a George W. Bush y el Papa en audiencia con uno al otro. Y ellos no hacen nada por casualidad.
Ocurre que ellos hacen eso exactamente bajo este cuadro que les mostré, donde Loyola recibe su comisión por parte del Papa. Ahora, la ceremonia de inducción y del juramento extremo de los jesuitas, librería de Congreso, y aquí ven el número del catálogo de la referencia, ahí está. Ustedes han sido instruidos a insidiosamente plantar semillas de celos y odio entre las comunidades, provincias y estados que estaban en paz e incitarlos a derramar sangre, envolviéndolos en guerra el uno con el otro y crear revoluciones y guerras civiles en países que eran independientes y prósperos, que cultivaban las artes y las ciencias y disfrutaban de las bendiciones de paz. A tomar partido con los combatientes y a actuar secretamente en concierto con tu hermano jesuita, quien quizás esté comprometido con el otro lado, pero abiertamente opuesto a lo que tú estés conectado, al fin de que la Iglesia sea el ganador al final, en las condiciones fijadas por los tratados de paz, y que el medio justifica el fin. ¡Oh, increíble! Esta es la ciencia hegeliana. Dos puntos de vista opuestos, pensamiento dialéctico. Tú haces que el uno haga guerra con el otro y lo rozas el uno contra el otro hasta que no quede nada. Esto se llama tesis y antítesis, y el resultado del conflicto trae a la síntesis. Ahora note que los jesuitas pueden ser muy activos en un lado, pero pueden ser igualmente activos en el otro lado. Así que este es todo un proceso que usan para alcanzar blancos. La guerra de los 30 años. Ahora, ¿de qué se trataba todo esto? La meta y el objetivo era que la guerra debería en verdad convertirse en una guerra de aniquilación. Además, ¿cómo hubiera sido posible para ellos dejar que se concluyera la paz con países donde sus gobernantes rebeldes habían decretado una ley y ordenado que ningún jesuita debería retar a mostrar su cara otra vez? ¿Sabían que los jesuitas fueron arrojados afuera de virtualmente todos los países, incluyendo los países católicos, porque eran tan divisivos? Reyes católicos ni siquiera podían tolerar a los jesuitas y los sacaron. Si un rey católico se atrevía a votar a un jesuita, ese país era destruido, católico o no, y los jesuitas regresaban. Pueden apostarlo todo, que así sería. Entonces, la responsabilidad horrorosa para esta terrible guerra de 30 años descansa sobre el emperador Ferdinando y sus maestros, gobernantes y amigos íntimos, los hijos de Loyola. Cada cosa que estoy diciendo es una cita. Papado, un enemigo a la libertad civil y religiosa. En el 1550, el Papa Julio XIII declaró su reivindicación a tener el poder temporal universal político, emitiendo una nueva moneda que él emitió, y el lema que decía: la nación y reino que no me servirán, perecerán. Ahora, por favor, note que esta es una declaración católico-romana, que la nación y reino que no sirva al papado, perecerá. ¿Qué significa eso en términos de países protestantes? ¿Van a tener problemas? ¿Sí o no? Yo diría que sí. Ellos van a tener problemas. Thomas Aquinas, el gran filósofo de la Iglesia Católico-Romana, dijo: el Papa, por derecho divino, tiene poder espiritual y temporal, como supremo rey del mundo. El Papa de Roma, como la cabeza del gobierno papal, clama absoluta soberanía y supremacía sobre todos los gobiernos de la tierra. Todos los gobiernos de la tierra. Todas estas citas son extremadamente potentes. No hay nada de mediocre en estas citas y vienen de las fuentes más altas. El derecho de deponer reyes es inherente en la suprema soberanía de los papas, que, como vicerregentes de Cristo, ellos ejercen sobre todas las naciones cristianas. Cardinal Henry Manning, en el 1892, él era el arzobispo de Westminster, en Inglaterra. Entonces, él está en control de todas las naciones del mundo. Ahora, es interesante que la Biblia nos dice que estas palabras fueron puestas en la cruz de Cristo en su crucifixión. Dice: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pueden leer esto en Juan 19:19. Pero el crucifijo católico romano tiene las palabras INRI escritas en él. Ahora, si buscan el diccionario de Webster, esto significa Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Pero en el juramento extremo de los jesuitas, INRI significa algo totalmente diferente. Significa Justum Necare Reges Impios, lo cual significa es justo exterminar o aniquilar reyes, gobiernos o gobernantes impíos o herejes. Es un punto muy interesante. Ahora, otra cosa que ellos quieren hacer es destruir el protestantismo.
Nosotros atesoramos desde el fondo de nuestros corazones este principio, que lo que no se une con nosotros debe ser aniquilado, y nos alistamos para hacerlo tan pronto tengamos los medios. Una aplicación energética de estos principios. El protestantismo ya se está gastando y hundiéndose en decadencia. Sí, estamos destinados a insultar sus últimas agonías, a marchar sobre sus esqueletos quebrantados y huesos esparcidos. Oh, apresuremos esta disolución por nuestros esfuerzos fuertes y unidos. Y luego ellos ya escribieron, el protestantismo se está descomponiendo. Estamos empezando a ganar hombres de prestigio. Ese es un extracto del Plan Secreto, el libro. Aquellos son los peores de los católicos, los inquisidores, los jesuitas. Son simplemente el ejército de Roma para la soberanía terrenal del mundo en el futuro, con el pontífice de Roma por emperador. Algo como una servidumbre universal con ellos como amos se está planeando. Eso es todo lo que representa. Quizás ni siquiera creen en Dios. Los hermanos Karamazov. El texto de Dostoyevsky. Todas estas citas, el general de los jesuitas insiste en ser el amo, soberano sobre el soberano. Donde quiera que los jesuitas estén admitidos, ellos serán los amos, cueste lo que cueste. Su sociedad es por naturaleza dictatorial y por eso es el enemigo irreconciliable de toda autoridad constituida. 50 años en la iglesia de Roma, escrita por el padre Chiniquy. Ignacio Loyola mismo dijo, el poder del general será tan ilimitado que si él juzgara necesario por el honor de Dios, él deberá poder enviar de vuelta en otras direcciones a aquellos que han venido directamente de los papas. Entonces, esta es una orden poderosa. Friedrich von Hardenberg dijo, nunca antes en el curso de la historia del mundo había aparecido una sociedad parecida. Hasta el antiguo Senado romano no hizo planes para dominar el mundo con tanta certeza de lograr éxito. Ellos quieren el dominio del mundo, con el Papa entronado como el gobernador universal. El católico romano Lafayette advirtió, es mi opinión que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, porque ellos son los enemigos más astutos y peligrosos de la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las guerras de Europa. Esas son personas prominentes que hablan. El señor Morse, él es el inventor del código Morse, y él dijo, ¿y quiénes son estos agentes? La mayoría de ellos son jesuitas. Una orden eclesiástica proverbial en el mundo por su astucia, duplicidad y falta total de principios morales. Una orden tan hábil en todas las artes del engaño que hasta en los países católicos, en Italia misma, se convirtió en intolerable y el pueblo pidió su supresión. Este es otro hombre prominente. El archiduque Maximilian Francis dijo, ellos se han tan constantemente mezclado en las intrigas de la corte y del Estado que deben, en toda justicia, ser reprendidos por luchar para obtener el dominio universal. Y podríamos seguir con más y más citas. Esta es una cita muy interesante. Este es el Michelangelo Tamburini, 1720. Este es el general de los jesuitas, hablando al duque de Brancas, y dijo lo siguiente. Ve, mi señor, desde este cuarto yo gobierno no solo París, pero China. Y no solo China, sino el mundo entero, sin que nadie sepa cómo está manejado. Interesante. Esto es lo que los jesuitas mismos tenían que decir. El confesor del Papa tiene que ser un jesuita. El Papa mismo tiene que ir a un jesuita para confesarse. Cita del Imperio Vaticano. Todo lo que digo es una cita. Este hombre es Jean-Baptiste Janssens. Él gobernó de 1946 a 1964 y parece ser un caballero de buena apariencia y contento. Sin embargo, pueden ver que esta fotografía fue tomada por el periódico Saturday Evening Post en el 1959. Y estas son las organizaciones que él tiene bajo su mando. Y vamos a tratar con estos asuntos en la próxima conferencia. Él controla las siguientes sociedades secretas. La Orden Militar Soberana de Malta.
Entonces, él está en control de todos los caballeros de Malta. La masonería del rito escocés Shriner, la orden de los Illuminati, los caballeros de Columbus, los caballeros del Ku Klux Klan, B'nai B'rith, la Nación del Islam y su ejército privado llamado el Fruto del Islam, la Comisión de la Mafia y el Opus Dei, junto con un montón de fraternidades menores. Así que cada una de estas sociedades secretas está controlada por los jesuitas. ¿Cómo las controlan y cuál es su objetivo? ¿Y quién es un miembro, por ejemplo, de los Caballeros de Malta? ¿Quién hoy en día es miembro de los Caballeros de Columbus? ¿Quién es miembro de B'nai B'rith? ¿Quién controla el Fruto del Islam? ¿Quién controla Opus Dei? ¿Quién controla Calavera y Huesos, por ejemplo? Y todas las otras sociedades secretas, ¿y cuáles son sus blancos? Eso es lo que tenemos que descubrir. Recuerde que Roma quiere ganar nuevamente el dominio total, y si ellos son el centro de la teología templaria, entonces ellos quieren controlar el mundo por el dragón, no por Jesucristo. El dragón les dio su poder y su asiento y gran autoridad. Eso da miedo. Y este poder debe estar en control en tu país, como también en el mío. Pero las buenas nuevas es que Jesús lo predijo. Lo leímos en Apocalipsis y él dice que no importa cuántos sean confederados, no importa cuánto planeen, el reino va a ir. ¿A quién? Irá a Jesús. Jesús va a ser el vencedor. Así que no hay nada de qué temer. En la siguiente conferencia les mostraré estas sociedades secretas y les mostraré quiénes son los miembros. Como hablamos en nuestra conferencia previa, este es Jean-Baptiste Janssens, solo uno de los gran generales de la Sociedad de Jesús. Él fue el líder de 1946 a 1964. Y mencionamos la Orden de Malta, los Shriners, la Orden de los Illuminati, los Caballeros de Columbus, el Ku Klux Klan y todas aquellas sociedades secretas que están bajo el control del general jesuita. La persecución de la Iglesia Católica en Alemania ha sido dirigida solo contra aquellos elementos los cuales no se sometieron enteramente a la centralización más y más creciente de la autoridad de Iglesia y Estado. Así que a veces parece que hasta los católicos estuvieran sufriendo. Pero solo aquellos grupos católicos que no están totalmente sometidos a este sistema serán subyugados. Algunas órdenes católicas fueron opuestas a los jesuitas, se opusieron y fueron matados y aniquilados. En la Revolución Francesa, los dominicanos habían tomado el control de la Inquisición de los jesuitas. Ellos fueron destruidos. Y los jesuitas volvieron a tomar el control. Su objetivo era, y todavía es, de destruir los efectos de la Reforma y para restablecer el Sacro Imperio Romano de la nación alemana. Una más grande Alemania, en otras palabras, debe ser hecha nuevamente el centro de un reavivamiento del Sacro Imperio Romano. Leo H. Lehman, 1942, un historiador americano, dijo eso. ¿No es fascinante que el presidente de Rusia, o un presidente de Rusia, pongámoslo de esta manera, y muchos líderes políticos han dado la certeza de que Alemania jugará una vez más un rol más grande en la nueva Europa de hoy en día? ¿No es fascinante que también que fue un sacerdote jesuita, padre Stempfle, y no Hitler, que escribió el libro Mein Kampf, en español Mi lucha? De hecho, lo pueden leer en el libro mismo de Mein Kampf, Mi lucha. Ahora, los SS, los escuadrones de protección durante la época nazista en Alemania, utilizaron este símbolo de la calavera y los huesos cruzados. ¿De dónde venía ese símbolo? ¿Se acuerdan? Era el símbolo de Júpiter, del dios Júpiter, el dios de la muerte. Era también el símbolo de Osiris, quien era el dios de la muerte. Anubis era solo otra forma de Osiris, él también es el dios de la muerte. Él es el dios de los muertos. Pero Jesús dice, yo soy el dios de los vivos. Yo no soy el Dios de los muertos. Yo prefiero servir al Dios de los vivos.
Y los SS fueron organizados por Himmler de acuerdo con los principios de la orden jesuita. Las reglas de servicio y ejercicios espirituales prescritas por Ignacio de Loyola constituyeron un modelo el cual Himmler procuró cuidadosamente copiar. Absoluta obediencia era la regla suprema, cada orden tenía que ser ejecutada sin comentario. Cada declaración está siendo leída de una fuente acreditada. Nuevamente, en este libro maravilloso que se llama El Gran Conflicto, tenemos una idea de los jesuitas. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados a los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas. Noten lo que esta cita dice. Que iba a ser esta orden el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros de más ley ni más sujeción que la de su orden y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. No tenemos que leer toda la cita, pero ellos hicieron su blanco destruir al protestantismo. Por eso, la orden jesuita se nos muestra como la personificación de un sistema que apunta a la dominación temporal política, y eso sobre el mundo entero. Ustedes me dirán, seguramente China no será sujeta. Bueno, ya hemos leído una cita por el mismo general jesuita donde él dice que controla China. ¿Quién controla el comunismo? Los jesuitas lo crearon y por tanto ellos lo controlan. Ellos lo practicaron en sus áreas de prueba en Sudamérica, donde lo practicaron antes de instituirlo. Muy interesante. Ese es el conde de von Hirschberg en 1911, un noble alemán y un ex jesuita que dice la misma cosa. ¿A qué entonces apuntan los jesuitas? Según ellos solo buscan glorificar a Dios. Pero si usted examina los hechos, encontrará que ellos apuntan únicamente al dominio universal. Son ellos los que gobiernan al mundo. Una cita después de otra la estoy leyendo. Además, el Papa tiene miles de agentes secretos en el mundo. Esos incluyen a los jesuitas, a los caballeros de Columbus, caballeros de Malta, Opus Dei y otros. El servicio de inteligencia del Vaticano y sus recursos en acción son los mejores al mundo. Hasta Dave Hunt, un historiador bautista americano, dice eso. Entonces, miremos a algunas de estas instituciones. Veamos a los francmasones. El gran diseño expuesto dice, la verdad es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para que sea su herramienta más magnificente y efectiva para cumplir sus propósitos entre los protestantes. Ahora, seguramente, los miembros mismos de la masonería deben estar engañados porque si ellos lo vieran, no lo harían, ¿correcto? Entonces, realmente la orden está siendo usada y ellos mismos están siendo engañados. Y solo dentro de la orden, arriba, en grados más elevados, están aquellos escogidos que saben. Y ellos son controlados por los jesuitas por Roma. Muy astuto, muy astuto. Hacer que el protestantismo haga algo que usted no puede hacer abiertamente porque usted ha sido identificado por el protestantismo como el anticristo. Entonces, esto es muy interesante. Esta es una fortaleza templaria y una iglesia en la isla de Mallorca, España. Y ahí nuevamente tenemos el águila de doble cabeza y puede ir virtualmente a cualquier iglesia en esa isla y encontrará un águila de dos cabezas en los altares de las iglesias, de esas iglesias. Como les había dicho, Adam Weishaupt fue el padre del jacobinismo y él es el que también fue el fundador de los Illuminati. De la Universidad de los Jesuitas en Ingolstadt se dijo que surgió una secta conocida como los Illuminati de Bavaria, fundada por Adam Weishaupt, su fundador nominal. Sin embargo, él parece que ha jugado un papel subordinado, a pesar de ser un papel importante, en la organización de la secta. Mire que nuevamente ellos usan una fachada tras fachada tras fachada. Ahora, aquí están dos generales jesuitas. Este de aquí es el general Ricci. Y este es el general Ledochowski. Y muy interesante, este de aquí gobernó desde 1773 a 1814 durante la supresión de la orden.
Ahora, noten esto, el Vaticano mismo suprimió a los jesuitas entre el 1773 y el 1814. ¿Qué pasó al Vaticano en este tiempo? Había una herida mortal y el Papa fue desterrado y murió. ¿No es correcto? ¿Y quién dio la herida mortal al papado? Su propia orden, en su propia iglesia, una lucha de poder. Y él creó en sus tiempos los Illuminati, que fueron creados por Weishaupt, y por supuesto, él también es el padre del comunismo moderno, quien con sus jacobinos llevó a cabo la Revolución Francesa. Años más tarde, el general jesuita Ledochowski, con sus bolcheviques, llevó a cabo la Revolución Rusa en el 1917, y es idéntica a la otra revolución. Y trataré con eso cuando les dé una conferencia sobre revoluciones y guerras y dictadores más adelante en las series. La autoridad más elevada de los jesuitas en Francia, Edmond Paris, dijo lo siguiente: la Revolución Rusa, eliminando el zar, el protector de la Iglesia Ortodoxa, ¿no había acaso decapitado el gran rival y ayudado a que la Iglesia romana ingresara? A hierro caliente batir de repente. El famoso Russicum, Universidad Rusa en Roma, fue creada en 1929 y sus misioneros clandestinos tomarán las buenas nuevas a este país cismático. Un siglo después de su expulsión por el zar Alexander I, los jesuitas nuevamente emprenderán la conquista del mundo eslavo. ¿Y sufrió el pobre mundo eslavo? Ellos fueron masacrados por millones. La historia les mostrará qué pasó allí. Cuando Stalin, probablemente uno de los más grandes asesinos en masa de todos los tiempos, hizo lo que hizo. Federico el Grande, rey de Prusia, causó el reavivamiento de los altos grados y las constituciones masónicas de los ritos antiguos. Y él mismo escribió las constituciones bajo la guía del general jesuita. Enciclopedia de la Masonería, Albert G. McKee lo admite él mismo. Muy interesante. Y ahora noten esto, esta es una fuente increíble. Este es Isis, descubierto, revelado, escrito por Blavatsky misma, la autora de la doctrina secreta, y ella dice que los ritos son la descendencia de los hijos de Ignacio de Loyola. El derecho escocés y todos estos creados bajo las instrucciones del general de los jesuitas. Entonces, ¿quién controla la masonería? Los jesuitas, no hay ninguna duda al respecto. Aquí hemos confirmado la inducción del masón caballero templar en los concilios de la dicha orden de caballería, y esperando y confiando que él se humille a sí mismo para obrar para la gloria del IHS, el altísimo y poderoso Dios, y al honor de su marco, lo recomendamos. Aquí está un ritual en la masonería que es totalmente jesuita. Entonces, los jesuitas controlan a la masonería. Aquí hay un templo de masones, este está en Oklahoma, ahí está el IHS, y este es un templo de masones, aquí el IHS, ese es un templo de masones, es una logia. Allí se encuentra el IHS. Todavía hay mujeres de edad, hombres y mujeres en el país, quienes te dirán con grave severidad que si sigues las raíces de la masonería por todas sus órdenes hasta que llegues a lo más alto, a la cabeza masónica del mundo, y descubrirás que el terrible individuo y el jefe de la sociedad de Jesús son uno y la misma persona. James Patron, historiador americano. Hay muchos que dicen estas cosas. Caballeros de Malta. Los framasones están al frente, mientras los jesuitas y sus caballeros de Malta están en el fondo. Los jesuitas controlan hasta a los caballeros de Malta. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, ellos tienen su sede principal en Roma. Estos caballeros solían estar en una isla, pero aparte de eso, ellos solían ser una orden militar. Todavía son una orden militar, son caballeros. Ellos controlan las operaciones bancarias del mundo, la industria para edificios militares en el mundo. Ellos supervisan el banco Chase de Manhattan con todas sus sucursales. Ellos gobiernan sobre todas las comunidades de inteligencia, espionaje como el KGB y la CIA. Todas estas cosas para restaurar la Edad Oscura. Todo lo que les estoy diciendo es una cita. Yo no estoy diciendo nada. No me acusen de decir algo, solo les estoy leyendo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquí está la cabeza de los caballeros de Malta, en aquel entonces en América. Bueno, él ya murió, pero ese es Francis Joseph Cardenal Spellman.
cardenales de Nueva York, y su sede está en la Catedral de St. Patrick, en diócesis del arzobispo de Nueva York. Hay varios más. Aquí está el Terence Cook, cardenal también. Luego hubo el cardenal O'Connor y ahora hay el cardenal arzobispo de Nueva York, Edward McEgan. Ahora echamos un vistazo a quiénes son los miembros de los Caballeros de Malta. Debe ser interesante. Algunos pasados, algunos presentes. El general Alavena, George Anderson, Arthur Bertie, Bobst, Bonaparte. ¿Le suena ese nombre? Borghese, Bradley, Brady, Pat Buchanan. ¿Le suena ese nombre? James Buckley, Prescott Bush. ¿Le suena el nombre también? Frank Capra, William Casey. ¿Le suena familiar también? De la CIA, Servicio Secreto Americano. Cisneros, Cook, Coughlin, Deloge, Giscard d'Estaing. ¿Le suena familiar? El presidente de Francia. Bill Donovan, Allen Dulles, Avery Dulles, Edward Egan, y ese es por supuesto el cardenal mismo. Franz Egon, John Farrell, Flanagan, Flynn, Jelly, Gann, Gorman, Grace, General Alexander Haig. ¿Le suena familiar? Otto von Habsburg. Oh, increíble. Conrad Hilton, Heinrich Himmler. Era un caballero de Malta. Edgar Hoover, conocido por la FBI y la CIA. Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Larkin Lerman, Lorenzo Luce, Henry Luce, fundador de las grandes revistas y la revista Time y todas ellas, un gigante de las publicaciones. McDonald, Manhattan, usted los nombra, todos ellos. O'Neill, Ortiz, Franz von Papen. El asistente que trabajó con Adolfo Hitler, Franz von Papen. Perón, Roca. La lista continúa más y más. Frank Shakespeare, Martin Shea, hasta Frank Sinatra fue un caballero de Malta por su propio interés. Entonces hay hombres prominentes quienes son caballeros de Malta. Ahora, ¿qué acerca de los caballeros de Columbus? El fundador de los caballeros de Columbus es el padre Michael McGivney, y él vivió por poco tiempo, luego murió. Él era muy joven, él murió a la edad de 38 años. Este es el emblema y esa es su página oficial. Usted puede entrar en ella en internet y puede ver algo fascinante. ¿Qué es eso? Hola, ¿recuerdan qué es? Un pequeño manojo de varas encontradas también en la Revolución Francesa, justo allí en el Manifiesto de los Derechos Humanos. ¿Recuerdan? ¿Qué es esto? Fascie. Y tienen una guirnalda alrededor. ¿Qué significa eso? Todo el poder en un hombre. ¿Quién será ese hombre? ¿Por quién los caballeros de Columbus, fundados por un sacerdote católico romano? ¿En quién quieren centrar el poder? En el Papa, por supuesto. Los caballeros de Columbus, fundados en Nueva Haven, Connecticut, en 1882, en esos tiempos ya tenían supuestamente unos 300,000 miembros. Solo los católicos romanos se pueden admitir y es requisito servir 4 grados. Esto es el corazón y el alma de la política. Uno no puede entrar en política si no tiene el sello de aprobación de estos hombres. El hecho es bien conocido entre las maquinarias políticas y entre los políticos no católicos que sus candidatos deben recibir la aprobación de Roma y de los caballeros antes de que se atrevan a nominarlos, ya sea por perrera o por presidencia. La actividad principal de los caballeros de Columbus es la política, es decir, la política jesuita. Una amenaza a la nación, Jeremias Crowley, allí está la cita. Esas son acusaciones serias. Allí están, con su escudo, con las fascie, y todo esto se convertirá en más claro mientras avancemos y podemos ver a dónde nos estamos dirigiendo. Por ahora Roma considera, escuchen esto, por ahora Roma considera el régimen fascista el más cercano a sus dogmas e intereses. No solo el reverendo jesuita padre Coughlin alabó a Italia bajo Mussolini como a una democracia cristiana, pero su revista oficial llamada Civiltà Cattolica, esta es la revista oficial jesuita y dice, este es el medio de comunicación de los jesuitas y dice, el fascismo es el régimen que corresponde de la manera más cercana a los conceptos de la Iglesia de Roma. Esto da miedo. ¿Se han dado cuenta últimamente de que hay más y más control?
¿Se han dado cuenta de algunas de esas cosas? ¿Se han dado cuenta de que se los está tratando cada vez más y más como a una persona que se tiene que inclinar 20,000 veces ante poderes? Y luego está la organización Opus Dei. Es una organización, orden laica semisecreta con el supremo objetivo de dar apoyo total al papado. Y esas personas caminan alrededor con grapas que rasgan en su carne para que tengan dolor constante con cada movimiento para recordarles de su obligación. Y tienen miembros destacadísimos como presidentes. Por ejemplo, es el presidente de Portugal. Él es un miembro de Opus Dei. Y luego tenemos esta organización de la calavera y huesos. ¿Y quiénes son? Bueno, ellos tienen este interesante símbolo de calavera y huesos. ¿Y qué representa? Ya tendrán que saberlo, a Júpiter. Y ellos tienen el número 322. Si busca en Génesis capítulo 3:22, encontrará: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Elevando al hombre al nivel de la deidad. Esta es la Universidad de Yale, en Estados Unidos, el lugar donde ellos están. Ahora, consultemos a una de las autoridades más importantes sobre calavera y huesos. Esto es Anthony Sutton. Preguntémosle quién es él. Educado en la Universidad de Londres, Göttingen y California, y antiguo asociado de investigación en la institución Hoover de la Universidad de Stanford, como también profesor de economía de la Universidad del Estado de California. Él tuvo las agallas para hablar y escribir un libro, y le costó muchísimo. Pero, sin embargo, vamos a citarlo. Este es el libro, Anthony Sutton, El establecimiento secreto de América, una introducción a la orden de calavera y huesos. Para que yo no les diga, vamos a citarlo. Calaveras y huesos, calavera y hueso. Ya se acabó, es Bush. Bush ganó la elección. Veamos el video. Universidad de Yale. Los hijos de las primeras familias de América confesaron sus hechos sexuales desde un ataúd horripilante. En un cuarto lleno de humo, un grupito de gente con poder manipula la economía mundial. Esas son las actividades dadas a entender por parte de algunas de las sociedades secretas de América, grupos con nombre como Bilderberg, Calavera y Huesos y la Comisión Trilateral. La sociedad de Calavera y Huesos fue fundada en el 1832 por 15 estudiantes en su último año de la Universidad de Yale en Nueva Haven, Connecticut. Ellos establecieron una sociedad secreta con reglas y rituales que permanecen sin cambio hasta el día de hoy. La ceremonia de iniciación de la Calavera y Huesos se lleva a cabo supuestamente en abril en el sótano de la tumba. Un miembro distinguido sirve como el maestro de ceremonias. Una vez que trae las vestimentas, él es conocido como el tío Toby. El estudiante del último año de altura más baja es designado como el pequeño diablo y lleva una vestimenta satánica. Un miembro con una voz gruesa es vestido como el Don Quijote. Otro es vestido como el fundador de la universidad, Elihu Yale. Y todavía a otro se le da vestimentas papales. Todo sería divertido si no fuera por el hecho de que entre los antiguos miembros hay 3 presidentes: William Howard Taft, George Bush y George W. Bush. Varios senadores y embajadores, empresarios como William Whitney, agentes de la CIA, oficiales del Departamento de Estado y el gigante editorial Henry Luce. Se le requiere secreto absoluto. En su autobiografía de 1999, George W. Bush dedica solo una frase a su membresía en Calavera y Huesos. Aquí la cita: en mi último año, antes de graduarme, me uní a Calavera y Huesos, una sociedad secreta, tan secreta que no puedo decir nada más. El secreto, de acuerdo con algunos investigadores, existe para proteger el hecho de que Calavera y Huesos eleva a sus iniciados a posiciones de poder e influencia. El miembro más conocido de la sociedad es el expresidente George Bush, quien, de acuerdo a la tradición, supuestamente evita admitir ser miembro. Señor presidente, ¿es usted un miembro de Calavera y Huesos? Pídale que se retire de aquí, por favor. Un periodista americano consiguió una respuesta similar cuando nosotros recientemente le preguntamos a George Bush Jr., al gobernador de Texas, acerca de su membresía. ¿Todavía existe? La cosa es tan secreta que no estoy seguro si todavía existe. Bueno, entonces ustedes ven que a George W. Bush es un miembro. Ellos se acuestan en un ataúd, ellos se inclinan ante una figura papal, le juran lealtad, hacen toda clase de cosas raras sexuales en el ataúd, que no se las voy a explicar. Lo que ellos hacen ahí es muy vil. Y estos son los presidentes de los países más poderosos en el mundo.
y ellos pertenecen a esas sociedades secretas como esta. Ahora, estamos a punto de tener una lección y aquí el periódico alemán, Tiempos Financieros, Financial Times, Deutschland, Alemania, febrero 2004, el cual confirma que Kerry, el líder de la oposición, quien se va a enfrentar contra George W. Bush, es también un miembro de Calavera y Huesos. Entonces, ¿cuál es el punto de votar si ambos pertenecen al mismo campo? ¿Qué creen estas personas y de qué se trata todo esto? Tendremos que verlo en una de las siguientes conferencias. La orden y qué es y cómo comenzó. Aquellos que son iniciados la conocen como la orden. Otros la han conocido por más de 150 años como el capítulo 322 de una sociedad secreta alemana. Eso es muy importante. De hecho, esto fue descubierto cuando ingresaron y robaron algunos de los documentos en esa institución. Está oficialmente conocida como el Russell Trust, la Fundación Russell de 1856, y como la Hermandad de la Muerte, o como la Hermandad de la Muerte, porque ellos sirven al Dios de la Muerte, quien ocurre ser Anubis, si desean, o Osiris, si desean, o Júpiter, si desean. La sección americana de esta orden alemana fue fundada en 1833 en la Universidad de Yale por el general William Huntington Russell y el señor Taft, y su hijo fue el único hombre que fue ambos presidente y jefe de justicia en los Estados Unidos. Interesante. Ahora, la orden alemana. Realmente, ¿qué significa esto? Los Illuminati tienen sus orígenes en la Universidad de Ingolstadt y las reclutas eran entre el cuerpo de los estudiantes. Por supuesto, ellos tenían que ser estudiantes con altas conexiones, hijos de personas altamente privilegiadas. La orden tiene su origen en Yale en 1833, pero Calavera y Huesos es una sección de una sociedad secreta alemana. Entonces, ¿qué organización representa esta, pues? Miembros activos tienen suficiente influencia para empujar a que sus hijos y parientes ingresen a la orden, y hay un elevado índice de enlaces matrimoniales entre las familias. Y los miembros se dividen en dos categorías principales. Encontramos el antiguo linaje de las familias americanas y el segundo grupo son familias que poseen grandes riquezas. Cuando un nuevo miembro es iniciado a la orden, él dice, esta noche él morirá al mundo y renacerá nuevamente en la orden. Y desde entonces él se dirigirá a la orden. La orden es un mundo en sí mismo, en el cual él tendrá un nuevo nombre y 14 nuevos hermanos de sangre también con nuevos nombres. Ahora, hay también una sección británica que se estableció en la Universidad de Oxford, en el All Souls College, y la sección británica se llama el Grupo. Entonces, Calavera y Huesos no son los únicos, tenemos también el Grupo, y tenemos una orden europea también. Así que un grupo está conectado también con su equivalente judío por medio de los Rothschilds, el círculo interior de iniciados. Y entonces hay una organización secreta mundial que tiene los más altos individuos en la industria, en el gobierno y en todas las facetas de la vida. Y ellos, de hecho, son los gobernantes más prominentes en el mundo hoy en día. Y sí, ellos son un capítulo de una sociedad alemana, entonces ellos son los Illuminati. Y George W. Bush dijo que hay miles de puntos de luz iluminando el mundo en este momento. Es interesante que la orden describe muchas constituciones. Sus miembros escriben constituciones, por ejemplo. Archibald MacLeish, que es un miembro de Calavera y Huesos, o era miembro, él escribió la constitución del UNESCO. Ahora, vamos a tener que ver lo del UNESCO y descubrir de qué se trata. Iglesias, la Union Theological Seminary, el Seminario Teológico Unido, está bajo el control de Calavera y Huesos. Un seminario teológico muy interesante, hablaremos de ellos en más detalle en una conferencia más adelante. Establecimientos muy importantes de despachos jurídicos, comunicaciones y la industria, la Reserva Federal estadounidense, y todos estos están controlados por la orden. Es así como el capítulo 322 opera. Hay un centro interior de miembros. Noten que este es el símbolo del ojo que todo ve, el triángulo del ojo, pero esto es otro asunto. Hay un núcleo interior, muy interior, y después hay un círculo interior, y después hay un círculo exterior. Hay un círculo atlántico, el Club Bohemio, noten ahí, Club Bohemio es parte de los Calavera y Huesos, la Sociedad Peregrina, el Orden Penumbra, el capítulo 322 de la Orden, la Comisión Trilateral, es así como está compuesto.
Básicamente lo puede ver de esta manera. El Council of Foreign Relations, es decir, el Concilio de Relaciones Exteriores, las Naciones Unidas, Bilderberg, el Club de Roma, el Royal Institute for International Affairs, es decir, el Instituto Real de Negocios Internacionales, la Comisión Trilateral, con los Illuminatis controlando todo por dentro, formando básicamente una mesa redonda. Ahora, vio que el Club Bohemio es parte integrante de este asunto. Ahora, ¿qué es este Club Bohemio? Bueno, aquí está el Arboleda Bohemia. El 2 de agosto de 1982, edición Newsweek reportó, y esta es solo otra cita, otra vez que les doy, el campo de verano más prestigioso del mundo, la Arboleda Bohemia, está ahora en sesión a 75 millas al norte de San Francisco. Es un bosque, es una fortaleza. Pero extrañamente, hasta las fortalezas pueden ser ingresadas, y un periodista emprendedor logró ingresar a escondidas. El retiro de 2.700 acres ferozmente guardado es la excepción de la zona de campo del ultra exclusivo Club Bohemio de San Francisco para solo hombres, del cual cada presidente republicano desde Herbert Hoover ha pertenecido. Esta es solo una cita, otra cita. Esta es la ceremonia de la Arboleda Bohemia, la cual fue fotografiada o grabada en video, muy oscuramente, por supuesto, muy secretamente, por un periodista que causó un furor de primera. Ahora, usted puede ver muy poco en la diapositiva, así que les explicaré lo que está ocurriendo allí. En este bosque los hombres aparecen desnudos. Desnudos. Tienen que caminar alrededor desnudos. De hecho, algunos de los miembros han dejado la sociedad porque se cansaron de caminar desnudos. Ahora, imagínense cada presidente de los Estados Unidos que ha sido miembro de la Arboleda Bohemia. Bueno, pero los sacerdotes son vestidos con vestimentas papales, y ellos homenajean a un búho, porque el búho ve en la oscuridad, tiene iluminación. Ellos adoran a la naturaleza, ellos dicen, la hermosura nos rodea ahora y debemos adorarla. Esta es la naturaleza, es adoración a la naturaleza, y ellos homenajean al búho y se inclinan a él. Esto es lo peor del paganismo. Hay otros rituales de los cuales no quiero hablar, que pasan entre todos estos hombres desnudos. Y si leen en sus Biblias, encontrarán que los que adoraban en las arboledas eran llamados los pervertidos. Eran personas de posiciones muy elevadas y se encontraban entre las personas de calibre más elevado en la sociedad. Y periódicamente un buen rey venía y limpiaba, los sacaba de allí, pero luego ellos siempre volvían a tomar el poder. Esta es la adoración a la naturaleza, esta es la adoración a Pan, esta es adoración de Lucífero, y los presidentes del mundo son los miembros. Veamos el video de la Arboleda Bohemiana. Ahí están las vestimentas papales. El búho está en su templo frondoso, que todos en la arboleda sean reverentes ante él. Levante sus cabezas, oh árboles, y sean alzadas las agujas eternas. Contemplad, aquí está el santuario de Bohemia, y santos son los pilares de esta casa. Ahí está el búho, oh hermosa, la hermosura es eterna, y nos postramos ante la hermosura eterna. Para la felicidad duradera nos tornamos a un solo, y ella te rodea ahora. Gran naturaleza, refugio del corazón abatido. Nos prostramos solo a uno. Gran naturaleza, ella es siempre fiel. Otros amigos nos fallarán. We bow to one alone, great nature. Entonces debemos venir como hijos, pequeños hijos que creen y nunca duden de su hermosura y su fe. Bohemianos y sacerdotes, nuestro fuego funerario nos aguarda a las cortes de cuidado. Príncipes de toda sabiduría mortal, búho de Bohemia, te suplicamos, concédenos tu consejo. Búho de Bohemia, concédenos tu consejo. Owl of Bohemia, grant us thy counsel. Well, that's just the part. Eso es solo una parte del ritual, el cual muestra que es adoración a la naturaleza, que esto está condenado en la Biblia. Y así, ¿quiénes son los miembros? Continuemos. Este es un artículo en Mother Jones del agosto de 1981, volumen 6, página 28. Y él reporta quiénes eran los miembros prominentes. Por ejemplo, George P. Schultz, Stephen Bechtel,
Gerald Ford, Henry Kissinger, William Buckley. ¿Se puede imaginar a todos ellos caminando desnudos y adorando a un estúpido búho? ¿No es eso patético? Fred Hartley, Griffin, Haywood, Coors, Tellers, Ronald Reagan, Clausen, George Bush, William French Smith, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es patético. Modus operandi, la manera de funcionar de la orden. Las actividades de la orden son dirigidas para cambiar nuestra sociedad, cambiar el mundo, traer una nueva orden mundial. Esta será una orden planeada con restricciones muy fuertes de la libertad individual. Esto es fascismo. Y les mostraré las encíclicas papales que les van a poner los cabellos de punta sobre lo que va a pasar en todo el mundo. Y créanme, yo vivo en un país donde esto está siendo implementado. Y lo pueden ver que está ocurriendo cada día que pasa. Da miedo. Pero no tiene que tener miedo si sabe por qué esto está pasando. Si usted no sabe por qué está sucediendo, se encontrará desesperado. Y hay miles que están colocando balas en sus cabezas porque no lo pueden tolerar. 4,000 granjeros fueron sacados de la tierra, de su tierra, y asesinados solo en mi país. Ellos pierden todo, pierden esperanza y se colocan balas en sus cabezas. Exterminan a sus familias enteras porque es mejor para ellos morir que vivir con esa realidad. ¿Y saben qué? Usted les da una conferencia como esta y les muestra lo que está detrás de todo esto y por qué está detrás de todo esto. Y adivinen qué, ellos obtienen esperanza. Ellos ven que no es solo ellos o algo que no entienden. Empiezan a ver, a entender el cuadro general y consiguen esperanza. Y dicen, oh, increíble, entonces esto no es el fin para nosotros, porque esto es simplemente la señal de que Jesús viene pronto. Y habrá un reino mejor. Demos nuestras vidas a Jesucristo, porque este mundo no tiene nada que ofrecer. Y consiguen esperanza. En vez de volverse negativos, ellos consideran una conferencia como esta positiva. Y tiene un efecto maravilloso en países donde estos regímenes están siendo implementados hoy en día. No hay protección constitucional si ustedes se ponen en contra de este movimiento. Ellos controlan la educación, les mostraré eso en las conferencias, dinero, leyes políticas, economía, historia, psicología, filantropía, medicina, religión, medios de comunicación. No hay nada de que ellos no controlen. Y recuerden de que ellos no son ni de izquierda ni de derecha. Así que, si partidos izquierdistas y partidos derechistas, ellos controlan ¿qué? Ambos. Ese es el principio hegeliano. Es la lógica hegeliana. Recuerden que ambos Marx y Hitler, los extremos de la izquierda y de la derecha, presentados como enemigos en los libros de la escuela, se desarrollaron desde el mismo sistema filosófico, el hegelianismo. Estoy citando de uno de los grandes investigadores en este campo. Esto trae gritos de angustia intelectual por parte de marxistas y nazistas. Recuerde de que los jesuitas fueron instruidos a servir a este lado y al otro lado. ¿Recuerdan eso? Y crear conflicto entre los lados. Y este conflicto entre opuestos es esencial para traer el cambio que ellos quieren. Hoy este proceso puede ser identificado en la literatura de la Comisión Trilateral, por ejemplo, donde el cambio es promovido bajo la expresión manejo de conflicto, lidiar conflictos. ¿Ha escuchado ya esa expresión? Bueno, el conflicto es esencial, el Estado es absoluto. Entonces, el Estado debe tener control total. Eso significa que las personas deben renunciar a sus derechos hacia el Estado. ¿Ve este proceso que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos de Norteamérica? Es exactamente lo que está pasando. Entonces, el Estado requiere la obediencia completa. Un individuo no existe por sí mismo en estos sistemas, así llamados sistemas orgánicos. Él existe para desenvolver un papel en las operaciones del Estado. Eso es exactamente como era bajo el nazismo. Aquí está Hegel y Kant, son los filósofos detrás de este sistema. Me quedé totalmente sorprendido. Estuve en Europa 4 semanas atrás en Alemania y los líderes, los presidentes de Alemania, bajaron y pusieron unas coronas frente a las tumbas de esas personas y dijeron, la filosofía de ellos ha hecho la nueva Europa posible. Ellos los honraron allí. Qué terrible, yo diría. Qué terrible. Bueno, yo lo voy a decir, una filosofía satánica.
El principio de los Illuminati, que el medio justifica el fin, es también el principio del grupo y la orden, el cual es el calavera y huesos. Eso significa que puedes hacer cualquier cosa, no importa cuán horrorosa, en cuanto consigas tus objetivos. Hay un círculo interior, hay un círculo exterior, hay un círculo interior y un núcleo muy interior. Todos estos, Concilio de Relaciones Exteriores en el círculo, es el círculo exterior, Comisión Trilateral, todos estos. La Comisión Trilateral fue fundada por David Rockefeller, consta de 200 miembros mundiales. La Operación Bundy, activismo hacia una nueva orden mundial global, George W. Bush. Nueva orden global mundial. George W. Bush era también un miembro de Calavera y Huesos. Recuerda lo que dice: esto es una idea grande, una nueva orden mundial donde diversas naciones se juntan por una causa común. Solo los Estados Unidos tienen sea la fuerza moral y los medios para lograrlo. Entonces, ¿cree usted que ellos están tratando de juntar a todos los países del mundo para ingresar a ese sistema, sí o no? ¿Creen ustedes que es posible que ellos den su poder a una mujer para manejarlos? ¿Parece así? ¿Quién los controla? Los jesuitas. ¿Y qué dicen los jesuitas? Que todo el poder debe estar bajo ¿de quién? Del Papa. ¿No es correcto? Sí. Entonces, ¿quién creen ustedes que pediría a gritos por una nueva orden mundial más que nadie más? Quizás el Papa. ¿No sería eso interesante? Bueno, aquí está él. La nueva orden internacional instada por el interés a la paz. ¿Cuándo? Enero 3, 2004. Todo su discurso de Año Nuevo fue dedicado para pedir la implementación de la nueva orden mundial. Ciudad del Vaticano, enero 1, 2004. Juan Pablo II empezó el año nuevo insistiendo que la paz es posible y entonces un deber, y él llamó a una nueva orden internacional. CNN, a ver qué tienen que decir. El Papa llama a una nueva orden mundial. Jueves 1 de enero 2004. La Ciudad del Vaticano. El Papa Juan Pablo II hizo en el Año Nuevo, el jueves, un llamado para renovar la paz en el Medio Oriente y en África y por la creación de una nueva orden mundial basada en el respeto para la dignidad del hombre y la igualdad entre las naciones. ¿Qué dijo él? Este año, Papa Juan Pablo II dirigió sus pensamientos hacia los conflictos continuos alrededor del globo, pero él enfatizó que para traer paz necesita haber un nuevo respeto por la ley internacional y la creación de una nueva orden internacional basada en los objetivos de las Naciones Unidas. Él pidió por una orden que podrá dar soluciones adecuadas a los problemas de hoy en día basadas en la dignidad del ser humano. Esos son los derechos humanos, en un crecimiento integral de la sociedad, en solidaridad entre las naciones ricas y pobres, en el compartir de los recursos y resultados científicos extraordinarios y el progreso técnico. Compartiendo los recursos, ¿han escuchado eso antes? Bueno, hay otro término que describe esto. Es llamado redistribución de riquezas. ¿Han escuchado de este término antes? Correcto. Ok. Ahora, déjenme redefinirlo para ustedes. Redistribuir riquezas significa tomar las riquezas del que las tiene y darlas a quien no las tiene. ¿Es eso correcto? Ahora, si usted hace eso, ¿cuáles de las naciones en el mundo serán más duramente afectadas? ¿Las naciones católicas o las naciones protestantes? Las naciones protestantes son las naciones ricas. En cualquier lugar usted mire. Ahora les mostraré en las conferencias que siguen de que hay encíclicas que definen cómo tomará lugar la redistribución y cómo eso está pasando y cómo la encíclica dice que deberá de tomar lugar. Y es lo que puedo yo ver pasando en mi país sin que el gobierno levante un dedo en contra. Y esto es definido por la necesidad, como veremos. Ahora, hay otra palabra que se puede tomar para alguien que tiene y distribuirlo a alguien que no tiene. Se llama robar, robo. Robar. Tú no robarás, dice el mandamiento, dice la Biblia. El Papa en Roma dice, tú robarás. Él lo dice. Lo dice literalmente. Yo les mostraré en su encíclica y se quedarán totalmente sorprendidos. Esta nueva orden mundial va a ser un lugar interesante. Yo no quiero hacer parte de ella. Afortunadamente mi Dios dice, mi reino no es
de este mundo. of this world. Si mi reino If it were, fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, pero mi reino no es de aquí. Mi reino my está kingdom ahí arriba. is up there. Porque donde There esté where vuestro your tesoro, treasure is, allí estará there también your vuestro heart corazón. will be. Yo he conseguido, I have managed, porque because vivo I donde live vivo, where I live, desatarme de aquello que poseo, that which I own, porque sé because I know que ya no significa nada. it means nothing anymore. Sabía que en mi país, si te vas en un día feriado o si te vas de vacaciones y te alejas por un tiempo y cuando regresas y tu casa está ocupada, que usted no puede sacar a los nuevos inquilinos, Tenants out, aunque la casa even if the es house suya. is yours. ¿Sabían eso? Did you know that? Porque ellos tienen necesidades y pues ellos tienen el derecho de tomar la casa, sea que le pertenezca a ellos o no. Y esto no es una broma, ese es un hecho. This is a fact. Da miedo, Scary. pero But ¿a quién le importa? who cares? Yo sirvo a un Dios I serve a God que ha prometido las who has cosas promised más the maravillosas, wonderful things hasta cosas temporales, a aquellos que le to sirven. those who serve him. Promesas maravillosas. Voy a preparar a un lugar para vosotros y vendré otra vez para llevarlos donde yo estoy. Where I am also. En la casa de mi padre hay muchos dormitorios. Iré. De hecho, no significa dormitorios, cuartos, significa mansiones. Dios ha preparado cosas para nosotros que hacen parecer este mundo enfermo, totalmente inferior a comparación. Así que dejemos que tengan su reino, sus reinos, dejemos que se diviertan, porque mi Dios dice, este mundo vendrá a su fin y el reino de Dios reinará por siempre y por siempre y por siempre. No se pierdan la siguiente conferencia. Ahora estamos en un paseo en la montaña rusa, por decir, que nos llevará a lugares interesantes. Gracias por venir.